Bienvenidos estudiantes al módulo 7 del segundo quimestre, que va del 30 de noviembre al 4 de diciembre. A continuación te voy a presentar el desafío de la semana. Problema de aplicación de lentes delgadas. En esta ocasión tenemos una lente divergente y nos dan la distancia focal que es de 29.5. Como es una lente divergente, en los cálculos este foco va a ir con signo negativo, menos 29.5 centímetros. Entonces, preguntas, la ubicación de la imagen, ¿dónde va a estar? Cuando yo ponga un objeto a 76 centímetros de la lente. Es decir, yo pongo un objeto a esta distancia y dónde se va a formar la imagen. Entonces, utilizamos la ecuación que ya conocemos que relaciona la distancia focal, la distancia del objeto y la distancia de la imagen. Tenemos entonces para la primera pregunta, 1 sobre foco es igual a 1 sobre distancia al objeto más 1 sobre distancia a la imagen. Entonces, el inverso de la distancia a la imagen es igual al inverso del foco menos el inverso de la distancia al objeto. Tenemos entonces 1 sobre 29.5. Habíamos dicho que lo íbamos a poner negativo. De una vez lo vamos a poner en la fracción el negativo, porque es el foco de una lente divergente. Luego, menos 1 sobre esta distancia que para el objeto A es de 76 centímetros. Si usted efectúa esta operación en la calculadora, les va a dar en fracción menos 211 sobre 4.484. Por lo tanto, el valor de Q, sacamos el inverso de esta cantidad y nos queda menos 21.3 centímetros. Esa es la respuesta de la pregunta 1. Entonces, esa imagen, signo negativo, se forma delante del lente o de la lente porque es una lente divergente. Lo podemos probar con el uso de un simulador. Entonces, ¿esta qué situación es? Si la distancia al objeto es de 76 centímetros, entonces estamos en la situación en que el objeto está ubicado más allá del foco. Vamos a ver dónde se forma esa imagen. Entonces, vamos al simulador, tenemos el foco, podemos ubicarlo el foco en otra posición y el objeto más allá del foco. Si se dan cuenta, la imagen está formada delante de la lente, que fue lo que tenemos en los cálculos. Entonces, Q, que es la distancia a la imagen, negativa porque va delante de la lente. Vamos otra vez al ejercicio. Entonces, hemos encontrado el valor de Q. Comencemos a registrar las respuestas. Tenemos entonces, no se olviden del negativo, menos 21.3. Y vamos con la siguiente pregunta, que para este caso es el aumento. El aumento de esa imagen de la que hablamos en la pregunta 1. Entonces el aumento, ya nos dimos cuenta en el simulador que va a quedar con signo positivo porque no se invirtió la imagen está derecha. Vamos a hacer el cálculo, menos Q sobre P. Tenemos entonces menos 21.3 dividido para 76, lo cual nos da un aumento de 0.28. Listo. Pongo 0.28 no porque lo esté reduciendo a dos decimales. Recuerden que siempre trabajo con tres cifras significativas. Y lo digo esto porque a veces se puede prestar la confusión. ¿Por qué no puso el siguiente decimal?
El siguiente decimal en mi caso es el 0. Lo voy a tener en cuenta al momento de registrar la respuesta porque no es necesario ponerlo, pero si a usted le queda 0.281, para la validación debe poner el 1. Así de sencillo. En mi caso es el 0. Por eso en la respuesta no lo voy a poner. Es más, la voy a registrar. Voy a poner simplemente 0.28. Repito, no pongo el 0, no pongo el siguiente porque es el 0. Por eso no lo estoy poniendo. Pero si es el caso, con que lo agregue, no hay ningún problema. Pero es por esa razón. Continuemos. Siguiente pregunta. Vamos a ubicar un objeto B ahora a 29.5 centímetros, justamente donde está el foco. Es decir, que ese objeto lo voy a mover más adelante y lo voy a poner, vamos a hacerlo más grande, y ese objeto lo voy a poner justamente a una distancia que coincide con el foco. Entonces, vamos a ver qué pasa, porque en otras situaciones, para cada situación, por ejemplo una lente convergente, ¿qué ocurría cuando ponía el objeto en el foco? Podemos verlo en el simulador, vamos a hacerlo. ¿Qué pasaría si yo tuviera una lente convergente y yo quiero ver qué pasa con la imagen cuando yo pongo el objeto en el foco? Si se dan cuenta, la formación de la imagen fue en el infinito. Es decir, no vemos la formación de la imagen. Pero ¿qué pasaría en una lente divergente? Podemos hacer el cambio. Veamos. Si bien es cierto en convergente la formación de la imagen en el infinito, en divergente sí se sigue formando la imagen. Se forma delante del lente, así como lo muestra el simulador. Vamos a ver dónde se forma. Vamos a hacer el ejercicio. Entonces, pregunta 3. Tenemos la fórmula 1 sobre foco es igual a 1 sobre Q más 1 sobre P. Entonces, tenemos la formación de la imagen, ¿dónde va a ocurrir? Tenemos 1 sobre foco menos 1 sobre P. Listo. Entonces, igual 1 sobre menos 29.5 menos 1 sobre 29.5. Recuerden que estamos en la situación de que la distancia a la que ponemos el objeto es igual al foco. Tenemos entonces 1 sobre Q va a ser igual a menos 2 sobre 29.5. Por lo tanto, la distancia a la que se forma la imagen es de menos 14.8 centímetros. Si ustedes se dan cuenta, es la mitad de la distancia focal. Podemos entonces registrar esta respuesta. Menos 14.8. Y ahora también nos piden el aumento de la imagen. Entonces, para el tema del aumento de la imagen, pregunta número 4, tenemos el aumento es igual a menos Q sobre P. Entonces, tenemos menos Q. No reemplacemos con valores. Sabemos que Q nos quedó que era la mitad del foco. Recuerden que en los cálculos
yo debo poner los valores de Q y de F en negativo. Entonces yo tengo que Q es la mitad del foco. Y P justamente era la distancia del foco. Podemos hacer la respectiva simplificación y nos va a quedar lo siguiente. Vamos a hacerlo. Me queda entonces que esto es igual. Me va a quedar positivo y me va a quedar un medio. Me va a quedar 0.5. Entonces, ¿por qué lo hice con letras y no con números para llegar a esta expresión? Cada vez que usted ponga en una lente divergente, usted ponga el objeto en la distancia focal, la imagen se forma a la mitad de la distancia focal y el aumento va a ser del 50%. Entonces, vamos al simulador. Listo, ubiquemos el foco en alguna distancia. Vamos a suponer que lo ponemos el foco en 18 aproximadamente. Voy a poner el objeto, lo voy a mover y lo voy a poner justamente en esa distancia focal. Si nos damos cuenta, la imagen se formó justamente en 9. La mitad, si lo vemos así, un momento, si aquí había 18 unidades de distancia, pongámosle centímetros, la imagen se formó a la mitad, que fue lo que vimos en los cálculos. Vamos ahora con el otro cálculo. ¿Qué pasa con el aumento de la imagen? Si nos damos cuenta, este objeto tiene de tamaño 6 centímetros y la imagen tiene de tamaño 3 centímetros. El aumento, llamado así, del 50%. La imagen se reduce a la mitad, comprobado con el simulador. Entonces estamos listos para registrar esa respuesta de 0.5. Vamos a poner aquí 0.5. Listo, vamos a la siguiente pregunta. Ahora, para que el aumento de la imagen de un objeto que está delante de la lente sea del 32%, es decir, nos dan el aumento y nos dicen que es del 32%. ¿Dónde debe estar el objeto? Entonces, en primer lugar, este 32% puesto en decimales, puesto en número, en fracción, 0.32. Ese es el aumento que se desea. Ahora, positivo o negativo, siempre positivo, porque la imagen con respecto al objeto es una imagen derecha. Entonces, tenemos lo siguiente. Sabemos, estamos en la pregunta 5. El aumento sabemos que es igual a menos Q sobre P. Y queremos que sea de 0.32. Por lo tanto, Q va a ser igual a menos 0.32 por P. Pasamos ahora a la ecuación que relaciona foco y distancias. 1 sobre foco es igual a 1 sobre Q más 1 sobre P. Y podemos hacer el respectivo reemplazo. Tenemos entonces 1 sobre F es igual a menos 1 0.32P más 1 sobre P. Tenemos entonces 1 sobre F va a ser igual, tenemos el mínimo común múltiplo que es 0.32P y nos va a quedar menos 1 más 0.32.
Vamos a despejar el valor de P y nos va a quedar que P es igual a foco que multiplica menos 1 más 0.32 dividido para 0.32. Si se dieron cuenta, en un momento arreglar esto. Si se dieron cuenta, lo único que he hecho es pasar a multiplicar P y pasar a multiplicar F. Tenemos entonces que P va a ser igual a menos 29.5. Recuerden que el foco en estos cálculos es negativo, lente divergente, que multiplica menos 0.68 sobre 0.32 y nos queda 62.7 centímetros y ya podemos registrar esa respuesta. 62.7. Listo. Vamos ahora a la última pregunta, que es la pregunta número 6. Entonces, suponga que el objeto de la pregunta 5, al cual usted ya ubicó en esta distancia para que la imagen tenga este aumento, comienza a decrecer. Comienza a reducir su tamaño a razón de 4.7 centímetros por segundo. Entonces nos preguntan a qué razón decrecería la imagen. Entonces, el aumento, según la pregunta 5, es de 0.32, es un dato que nos dan. Yo también sé que el aumento lo puedo encontrar relacionando la altura de la imagen y la altura del objeto. Despejando la altura de la imagen me queda el aumento por la altura del objeto. Entonces esta altura es la que está cambiando con relación al tiempo. Hacemos la derivada con respecto al tiempo de la altura de la imagen y también derivamos el segundo término. El aumento es constante y queda la derivada de la altura del objeto con respecto al tiempo. Esta variación de la altura de la imagen con respecto al tiempo justamente es la velocidad a la que la imagen decrece. Va a ser igual al aumento, justamente, nuevamente, esta relación entre altura y tiempo, para el caso del objeto, sería la velocidad a la que el objeto decrece. Por lo tanto, la velocidad a la que la imagen decrece va a ser igual a 0.32 por 4.7, lo cual nos da 1.5 centímetros por segundo. Entonces, la razón a la que decrece la imagen es esta, 1.5 centímetros por segundo. Vamos a registrar la respuesta. Tenemos entonces 1.5. Repito, no pongo otro decimal porque no lo tengo. Es decir, en mi caso sería el 0. Si a usted le queda, cuando haga el quiz, un decimal más en el procedimiento, lo pone, porque el sistema está concebido para que valide respuestas con 3 cifras significativas o más. Entonces vamos a enviar las respuestas, a ver si hemos contestado bien. Todas las respuestas están correctas. Hemos superado el desafío de la lente divergente. Usted para este desafío, como siempre, contará con 3 intentos y solamente 3 intentos. Muchos éxitos en esta nueva semana de labor.